Así es amiguitos, así es amiguitos, sean bienvenidos a este video de cómo superé el síndrome de Cushing, segunda parte. Nos habíamos quedado, hacemos un breve resumen. Yo comencé con el deporte a los 8 años cuando mi padrastro me obligaba a ir a taekwondo. Después a los 15 años, no, como a los 13, como a los 13 años me metí al fútbol porque iba en la secundaria y íbamos a una cancha de fútbol cada lunes. Me metí al fútbol y después a los 17 me metí a las pesas. Me puse a hacer pesas. Diciembre. Para gustarle a esta niña. Llegué en enero. Vi que esta niña se había cortado el cabello así como, no sé, como si lo hubiera mordido un burro. Y éramos amigos, pero no se dio. Simplemente no se dio. Yo me di cuenta de que le estaba gustando otro chavo y le dije, ¿sabes qué? Pues así están las cosas, pero no hay problema. Tú dime que no, nada más para que yo me haga la idea, porque yo lo podía entender. Yo nunca he sido alguien así como que rogón, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues dime que no. Y ya me dijo, no, pues es que la verdad me gusta este otro chavo. Ok, no hay problema. Después de eso pues ya no volvimos a hablar. Pero pues yo seguí con el gimnasio, ¿no? Haciendo ejercicio. Poco a poco me di cuenta de que muchas de las personas que yo creía que eran fuertes, de mis amigos o de otros grupos, en realidad no lo eran. De hecho eran bastante débiles y lo único que tenían era que estaban marcados. Me acuerdo que tenía un amigo que también hacía artes marciales y yo lo veía y dije, puto, este güey está pero mamadísimo. Y no, yo creo que tenía unos brazos de unos 30 centímetros de diámetro a lo mucho y nada más era muy delgado y se le marcaba el abdomen. Entonces me di cuenta de como que las falacias que la gente común dice, ¿no? Cuando creen que alguien está muy fuerte, ¿no? He visto inclusive en YouTube chavos que dicen, güey, estás muy mamado, y no, o sea, no levantan nada, no y solamente están marcados, ¿no? Quieren la genética de un cuerpo así, porque pues hay diferentes tipos de genética. Hay gente que sin hacer nada están marcados y crecen desde el principio con el ego de que son musculosos, pero no son fuertes. O sea, los pesos que levantaban, porque también había un gimnasio en mi prepa e íbamos cada jueves, los pesos que levantaban no eran absolutamente nada. Eran con lo que yo calentaba. Yo nunca fui así de la mentalidad de quiero estar marcadito y ya. No. Cuando me di cuenta de que yo podía levantar mucho peso y ser muy fuerte para mi edad, realmente nunca me importó las rayitas, ¿no? No, porque yo me daba cuenta de que esas personas lo hacían para impresionar a las mujeres. Pero yo podía darme cuenta de que cuando había un chavo que decían, así muy marcado, ¿no? De su abdomen marcado, y las chavas como que decían, güey, ve, y como que sí, les interesaba. Pero cuando, por ejemplo, a mí me veían con la masa muscular real, era un pedo mucho más cabrón. O sea, se impresionaban tanto hasta el punto de que les llegaba a dar como que miedo. Obviamente hablamos de chavitas de 15 años a 18 años, cuando yo tenía esa edad. Me empezaron a decir el brazotes, ¿no? En la prepa. Y me di cuenta de que de verdad podías tener a muchas chicas con el simple hecho de tener una masa muscular considerable. Y no era como que tuvieses que competir porque había muchos chavitos marcados, ¿no? Había muchos chavitos marcados, pero para ellas incluso, ellos estaban como que más abajo y el brazotes era el güey más cabrón. Yo seguía entrenando, ¿no? Y me di cuenta de lo que quería. ¿Por qué no le puse sonido? Quitar sonido.
Me di cuenta de que yo quería ser pues el más fuerte, ¿no? Al principio disfrazado del culturismo, pero después ya me di cuenta de que el culturismo no es el más fuerte. O sea, el culturismo es usar esteroides, ponerte así gigante, pero los pesos que levanta un culturista nunca van a ser los mismos que levanta un powerlifter o un strongman. Algunos culturistas como Ronnie Coleman lo llegaron a practicar, ¿no? Pero el culturismo no mide la fuerza. Antes de comenzar yo con el gimnasio, tuve a una maestra que yo creo que ha sido la mejor maestra que he tenido, maestro y maestra, mi maestra de lógica. Cuando me empezó a explicar cómo funcionaban los argumentos y las falacias y me di cuenta de cuántas veces mis padres, mis familiares, mis compañeros habían caído en eso y que yo pensaba que eran inteligentes por insultar a alguien por su físico, que yo pensaba que eran listos por usar porque soy tu mamá o ese tipo de cosas, y me di cuenta de que eran una verdadera estupidez. Me di cuenta de que se podía también subir en el nivel intelectual, sobre todo basándonos en la lógica y en la razón y en la realidad. Me di cuenta de que a pesar de que las personas a fuerza quieren creer que no existe una verdad absoluta, sí la existe. Y por más que alguien esté convencido de que 2 más 2 es 5, 2 más 2 es 4. Y se puede demostrar. Ahí fue como que mi primer acercamiento con crecer intelectualmente. Posteriormente, después todo fue como que miel sobre hojuelas. Yo seguí en el gimnasio creciendo y me tocó el primer obstáculo en mi vida cuando yo tenía la edad de 21 años. A la edad de 21 años, yo me estaba preparando para un evento, para competir en un evento. Y me acuerdo que en peso muerto podía levantar 4 discos, ¿no? 4 discos de 20 a cada lado. Tenía unos 21 años. Son 160 y la barra 180 kilos, peso muerto. También podía entrenar pecho con 3 discos por lado. 21 años. Obviamente yo estaba súper confiadísimo y siempre en el gimnasio hacía bromas de que llámenle al organizador, díganle que ya niegue el torneo, que me dé el trofeo a mí directamente. El 2 de enero de 2012 me enfermé de influenza de la AH1N1, sí. Esa influenza que la gente más estúpida, que cree que es inteligente, cree que no existe. Me dio mucho coraje porque yo en ese momento trabajaba... ¿Sí ya trabajaba? No, espera. No, sí ya trabajaba... No, sí. Ya trabajaba como profesor de inglés y estaba yendo a una clase y llegó un imbécil, así totalmente chairo, a decir que la influenza H1N1 no existía, que H era de hidrógeno, H1 hidrógeno, N1 nitrógeno, que ni siquiera tenía que ver con la tabla periódica lo del nitrógeno. Es un imbécil, güey. Pero sí, me enfermé de influenza AH1N1. Yo supongo que me contagié porque yo daba clases en un hospital en Lindavista. Nunca fui con cubrebocas, nunca me cuidé. Y desperté ese día con mucha fiebre, con mucho dolor. Una situación lamentable. Afortunadamente, mi hermana se había sentido mal y la iban a llevar al doctor. Entonces por ahí me llevaron a mí. La doctora dijo, me mandó unos antibióticos y dijo, pero puede que sea influenza, así que chequenlo. Me los tomé, no me hicieron efecto y al día siguiente yo estaba muriendo, así tal cual, estaba postrado en mi cama, sintiendo como si una mano gigante me estuviera oprimiendo y rompiendo absolutamente cada hueso de mi cuerpo. Y empezaba a ver como figuras, ¿no? Como a alucinar cosas.
Y ya llegó un punto en el que, como pude, le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Llévame al hospital, ya no puedo. Tenía que bajar unas escaleras, no podía, ni siquiera podía como que mantenerme en pie. Cuando llegué al hospital me metieron luego, o sea, me ingresaron luego. Me trataron de poner la intravenosa, pero mis venas estaban totalmente colapsadas. O sea, ya no oxigenaba bien mi sangre. O sea, estaba yo en las últimas. Así tal cual. Y así tal cual, a mí me gustaba mucho Doctor House. Y había visto un episodio donde Wilson le explicaba a House cómo decirle al paciente que ya se va a morir. Le decía, tienes que ser así como que con mucho cuidado, tienes que tocarle el hombro o una parte de su cuerpo para que se sienta en confianza. Exactamente eso fue lo que hizo el doctor. Vamos a hacer todo lo posible, vamos a tratar de salvarte, y me tocó así, ¿no? Y cuando hizo eso yo dije, ya valió más. Se acabó. Se finí. En ese momento estábamos nada más mi mamá y yo. Yo estaba así en la cama, me iban a trasladar a terapia intensiva. Y entonces le dije a mi mamá, y estoy bastante orgulloso de esto, aunque sé que muchas personas van a posiblemente odiarme por lo que estoy a punto de decir. Yo antes, o sea, la parte de la inteligencia y de saber y de investigar siguió. Y yo me di cuenta de muchas cosas por el año de 2011. Así tal cual demostrables a nivel cuántico, que me hicieron darme cuenta de algo que me cambió la vida por completo y que no me siento muy bien de saberlo. Me gustaría ser un ignorante en ese tema, la verdad, 100% honesto, me gustaría ser un ignorante en ese tema. Alguien que jamás investigó nada, que simplemente de chiquito le dijeron una cosa y que como de chiquito se lo dijeron, se lo creyó y ya. Y se hace su gimnasia mental para decir que sí es cierto todos los días. Los envidio totalmente, me gustaría ser como ustedes. No puedo. Desgraciadamente me investigué de más y llegué a saber de más, y ese es el castigo con el que tengo que vivir por siempre. Le dije a mi mamá, tengo miedo. ¿Por qué? Porque me voy a morir. No te vas a morir, Isaac. Sí lo voy a hacer, lo acaba de decir el doctor. Porque el doctor había dicho que tenía 2% de posibilidad de sobrevivir. No, Isaac. O sea, mi mamá trataba de ser fuerte, como que de darme fuerzas a mí. O sea, no, Isaac, vas a ver que todo va a estar bien. Afortunadamente mi mamá nunca mencionó absolutamente nada así como que religioso. Siempre fue medicina, ¿no? Vas a ver que el doctor va a hacer un buen trabajo, vas a ver que los medicamentos que te van a dar van a estar muy bien, estás en uno de los mejores hospitales de México, todo va a estar bien. En ese momento ya no sentía dolor, estaba enojado, porque fue mi culpa, porque yo no me cuidé, porque yo llegué a sospechar, porque tanta gente imbécil dijo que la influenza no era real, y yo llegué a creer que tal vez era cierto. Casi me matan, chairos asquerosos. Casi me muero por su culpa, chairos asquerosos. Pero entonces me acordé de lo que iba a ser mi familia. Y me puse a rezar. ¿Saben a quién le recé? En ese tiempo todavía no estaba Dragon Ball Super, no existía Zenosama. Entonces le recé a Kaiosama. Porque si de alguna manera yo me iba a salvar, iba a ser por la medicina y porque el doctor era el mejor neumólogo de México. Y estaba atendiéndome a mí, el mejor. Si yo me llegaba a salvar, iba a ser por ellos, por el doctor Cabrera. El que dijera lo contrario, el que dijera que el doctor se mató años estudiando en vano para que me salvara una deidad, no, simplemente no lo iba a permitir. Entonces, como experimento yo dije, Kaiosama, por favor, sálvame, Kaiosama, por favor, sálvame. Mi mamá se enojó, obviamente, porque sabía quién era Kaiosama, porque yo siempre utilizaba a Kaiosama para ese tipo de cosas. Y al final,
gracias, doctor, por salvarme, pues no podían decir otra cosa. Te dio no sé quién la oportunidad. No, 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 o sea, si tú estás diciendo que tú le rezaste a tu deidad para salvarme, pues no, fíjate que no, porque yo le recé a Kaiosama y aquí estoy. ¿Qué significa que Kaiosama me salvó? No me salvó absolutamente nadie más. Kaiosama lo hizo. Obviamente causó un montón de conflicto porque cómo es posible que no creas en cosas que no se necesita inteligencia para creer en ellas, pero bueno. Regresé al gimnasio después de recuperarme y había perdido muchísimo volumen muscular. Había estado en terapia intensiva una semana, totalmente débil, comiendo la comida del hospital, que no digo que fuera mala, sino que no podía mantener un volumen muscular. Ese fue el primer obstáculo al que me tuve que someter en mi sueño, en las ganas de conseguir mi sueño. Lo superé, pero después vendrían más obstáculos. Y vendría uno que llegué a considerar es imposible de superar. Hasta aquí llegaste, renuncia a tu sueño. Pero eso lo van a saber en el siguiente capítulo de cómo vencí al síndrome de Cushing, que espero les esté gustando esta serie. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Por mi parte sería todo. Yo soy IO Destroys. Tengo los mejores seguidores del mundo, que son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.